Muchas gracias. Muchas gracias, hermana Silvia, y buenos días para todos. Un placer dirigirme a ustedes, conocerlos. Creo que ya la hermana Silvia dijo todo lo que tenía que decir de mí. Cualquier detallito lo vamos a ir agregando ahí a lo largo de estos 5 días que espero que Dios se manifieste y seamos grandemente bendecidos. Quiero iniciar con un tema. Tal vez la hermana Silvia lo escuchó en algún momento. A mí me gusta siempre en toda serie de conferencias incluir este tema. Este tema se titula Tres palabras en el tiempo, un remanente, un profeta y un cántaro. Corría el año 1974 y ustedes saben que existía una emisora llamada Radio Sutatensa. Tenían un eslogan muy hermoso que decía, Radio Sutatensa llega primero al año 2000. Y yo solía decir, cuando lleguemos a lo del año 2000, yo tendré 40 años, pero hace falta mucho tiempo. Sin embargo, llegó el año 2000 y ya han pasado 23 años y estamos 24 años después del año 2000. Radio Sutatensa no llegó al año 2000, me dicen que todavía existe, no sé. Ahora 40, 60 años, pero cuando hablamos de 179 años, eso sí es mucho tiempo para muchas cosas. Y este es precisamente el tiempo que ha pasado desde que los pioneros adventistas vaticinaron por primera vez que Jesús vendría el 22 de octubre de 1844. Todo empezó con Guillermo Miller, un campesino, hijo de padres bautistas, que se convirtió en predicador y su primer sermón lo predicó el 13 de agosto de 1833. Y por espacio de 11 años predicó unos 4,000 sermones en un amplio territorio de los Estados Unidos. Su movimiento se llamó el movimiento milerita y fue un movimiento ecuménico, quizás el movimiento ecuménico más autóctono en toda la historia postcolonial de Norteamérica. Se cree que unos 200 miembros del clero de las diferentes denominaciones aceptaron el mensaje de Guillermo Miller. Y unos 500 predicadores de diferentes denominaciones llevaron este mensaje a todo el territorio de los Estados Unidos. Como resultado, unas 50,000 personas esperaron la segunda venida de Jesús el 22 de octubre de 1844. Entre ellos, unos 6,000 habían sido ateos. Sin embargo, Jesús no vino, 22 de octubre de 1844. Y aquel movimiento quedó chasqueado abruptamente por dos razones obvias. Cuando Jesús no vino, pues ya no tenían un mensaje para predicar. Y al no tener un mensaje, entonces ya no tenían un público. Así que ese movimiento milerita se fragmentó en por lo menos 4 grupos que se pueden identificar. Los primeros fueron los que se sintieron chasqueados y avergonzados porque Jesús no vino. Los que siguieron predicando la segunda venida de Jesús y fijando nuevas fechas. Y los terceros, los que siguieron predicando la segunda venida y siguieron congregándose en domingo. El cuarto grupo era el más pequeño de todos, contaba de aproximadamente unos 50 personas y se colocaron bajo el liderazgo de Jaime White, José Bate y Ellen White. Y volvieron con el paso del tiempo a la observancia del sábado que había sido olvidado por mucho tiempo. En la década de 1860, ellos dieron pasos definitivos hacia una organización, adoptando el nombre de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Esa iglesia, ese movimiento al que tú y yo pertenecemos, ha experimentado un crecimiento impresionante y actualmente somos cerca de 30 millones de personas en el mundo.
bautizando unos 2 millones de personas cada año. Y la iglesia constantemente ha recibido ataques de hombres ilustres desde afuera y desde adentro. Pero las personas que le dedican este ataque a la iglesia desde afuera no nos hacen daño a nosotros. Pero los que se levantan dentro de la iglesia con el propósito de dividirla, eso sí hace daño. Sin embargo, el resultado siempre ha sido el mismo. El fracaso de estos hombres y la respuesta de la iglesia también ha sido la misma: crecer y crecer y crecer. Podemos hacernos una pregunta: ¿por qué la iglesia sigue creciendo? ¿Por qué ha mantenido su unidad en medio de tanta adversidad? Y yo encuentro precisamente 3 palabras bíblicas, 3 palabras en el tiempo: un remanente, un profeta y un cántaro. Este es el título del tema de hoy. Esas son las palabras que vamos a estudiar esta mañana a la luz de las Sagradas Escrituras. 3 palabras que nos dicen por qué la iglesia ha permanecido a pesar de los ataques que ha sufrido a través de los siglos. La palabra remanente es una palabra que aparece con frecuencia en el Antiguo Testamento y se refiere a generaciones sucesivas de israelitas como parte del linaje escogido del pueblo de Dios a través de los siglos. Siempre ha existido un grupo relativamente pequeño que permanecía leal al Dios verdadero. Era el grupo que aceptaba las responsabilidades y los privilegios del pacto y salían a testificar por él. Una cita muy diciente se encuentra en Isaías capítulo 66, versículo 19, donde en su palabra el Señor dice: y pondré entre ellos señal, y enviaré de los escapados de ellos a las naciones, a Tarsis, a Fud y Lut, que disparan arco, a Tubal y a Yaván, a las costas lejanas que no oyeron de mí, ni vieron mi gloria, y publicarán mi gloria entre las naciones. Es decir, Dios tenía un grupo, un pueblo remanente, al que a veces le llamaban el pueblo escogido, y eran escogidos porque Dios tenía un plan para ellos. Es que ser escogidos indicaba una orientación hacia un trabajo, a una tarea. Eran llamados a llevar el mensaje del primer advenimiento de Cristo a un mundo que no estaba preparado. Y debían preparar el mundo para un evento tan trascendental como la primera venida de Jesús a esta tierra. Y Dios los preparó dándoles poder, les dio buena salud, les dio recursos en abundancia. Los ubicó geográficamente en la encrucijada del mundo conocido en ese tiempo, donde los continentes de Asia, África, Europa se encontraban. Y les dio un grupo de individuos llamados profetas, hombres y mujeres, que recibían los mensajes de Dios y los transmitían al pueblo. Quiero decirles que hay 3 categorías de remanente, y esto se desprende de un estudio que hizo un pastor chileno, el pastor Mario Veloso. Dice él que había 3 categorías de remanente. La primera categoría era política y se refiere a Israel. Israel era un remanente entre las naciones de la tierra. Dios la escogió para cumplir esa función a causa de su vinculación corporativa con Abraham. Llegaron a ser herederos de las promesas sagradas, los privilegios y responsabilidades del pacto que fue dado inicialmente a los padres y que fue ratificado en el Sinaí. A este pueblo Dios le prometió que le enviaría el Mesías. La segunda categoría es política, y según el pastor Mario Veloso está compuesta de sobrevivientes a la ira de Dios, los que quedaron del cautiverio asirio y babilónico. Isaías los describe en el capítulo 1 de su libro, Isaías capítulo 1, versículo 9.
Dice Isaías, si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un remanente, como Sodoma seríamos y semejantes a Gomorra, es decir, habrían sido destruidos. Pero como Dios tenía un pueblo especial, el remanente les preservó la vida. Y luego viene la categoría espiritual. Está en Isaías capítulo 10, versículo 20 y 21. Dice la palabra de Dios. Acontecerá en aquel tiempo que los que hayan quedado de Israel y los que hayan quedado de la casa de Jacob nunca más se apoyarán en el que los hirió, sino que se apoyarán con verdad en Jehová, el Santo de Israel. El remanente volverá, el remanente de Jacob volverá al Dios fuerte. Vamos a preguntarnos aquí, ¿quién es el Dios fuerte? Isaías 9:6 nos da la respuesta. Isaías 9:6 dice a la letra, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo interesante es que este concepto pasa del Antiguo al Nuevo Testamento. Y utilizando un pasaje, el profeta traza un paralelo o traza una vara profética que atraviesa los siglos y llega al Nuevo Testamento. En Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 18, dice el Señor, le dice a Elías, y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. ¿Cuál sería el preámbulo de este versículo? Elías se está huyendo porque hay un decreto para exterminarlo. Y Dios lo encuentra allá en una cueva escondido. Le pregunta, ¿qué haces ahí, Elías? Y Elías dice, Señor, todos te han abandonado, todos se han ido en pos de otros dioses, han dado muerte a los profetas, solamente he quedado yo y me buscan para quitarme la vida. Pero Dios le dice, no, Elías, así no es, tú estás equivocado, tú solamente ves lo que está delante de tus ojos. Pero yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Y el apóstol Pablo toma este pasaje y lo aplica a su tiempo. Dice el apóstol Pablo, si comenzamos a leer en Romanos capítulo 11, voy a buscar la cita, Romanos capítulo 11, del versículo 1 en adelante. Ustedes pueden leer ahí también Romanos capítulo 11, versículo 1 en adelante. Dice el apóstol Pablo, por tanto pregunto, ¿acaso rechazó Dios a su pueblo? De ninguna manera, porque yo mismo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dios no rechazó a su pueblo, al cual conoció de antemano. ¿O no sabéis lo que dicen las escrituras en el caso de Elías cuando consultó con Dios contra Israel? Dice, Señor, han matado a tus profetas y han derribado tus altares. He quedado solo y procuran quitarme la vida. Pero ¿qué dice la respuesta divina? He dejado para mí 7,000 hombres que no han doblado la rodilla ante Baal. Y luego el versículo clave. Así también en este tiempo presente se ha levantado un remanente según la elección de gracia. Dicho de otra manera, Pablo está diciendo, en este tiempo hay también un remanente escogido por gracia. Aquellos que salieron del judaísmo y siguieron a Jesús constituyeron un remanente en esa época. Pero hay una noticia hermosa, querido hermano, queridas hermanas que están conectados ahora. La palabra de Dios dice que en nuestro tiempo, en tu tiempo, en el mío, donde quiera estemos viviendo, Dios tiene un remanente en este último tiempo y está registrado en la lectura bíblica que tuvimos en esta mañana. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios
y tienen el testimonio de Jesucristo. Este pasaje lo podemos dividir en dos partes. Primero dice, el dragón se llenó de ira contra la mujer durante 1260 años. El dragón se llenó de ira contra la mujer. Pero ahora, al final del tiempo, él hará guerra contra el resto de la descendencia, contra el remanente del cual formamos parte tú y yo, los que guardamos los mandamientos de Dios y tenemos el testimonio de Jesucristo. Este remanente es una comunidad escatológica y está formada por gente de todas las naciones del mundo. Gente que a través de la fe en Jesús y una confianza en el poder de Dios sobrevivirán a toda clase de dificultades durante los eventos del cierre de la historia de este mundo. Este remanente es el instrumento que Dios ha escogido para dirigir al mundo el último mensaje de amonestación. Así que hasta aquí vemos la primera palabra remanente, una palabra que aparece a lo largo de la Biblia y nos dice que nosotros formamos parte de ese remanente. Vamos a la segunda palabra, el profeta. Siempre que Dios quería utilizar un remanente, llamaba también un profeta para guiarlos. Hubo un teólogo, le llamaban el doctor Leslie Harding. Él fue profesor y catedrático de nuestra organización durante 50 años. Y él publicó un artículo en la Review and Herald el 9 de marzo de 1972. Y el artículo se titulaba Creo en el espíritu de profecía. En este artículo, él dice que a través de la historia, en cada periodo de crisis humana, Dios utilizó la misma metodología para liberar a su pueblo. Y la metodología de Dios era sencilla. Primero, Dios levanta un profeta. Segundo, a ese profeta Dios le muestra una visión del futuro. Tercero, al acercarse el tiempo del cumplimiento de dicha profecía, entonces Dios levantaba otro profeta para aplicar la profecía a sus contemporáneos. En su artículo, el doctor Harding demostró esta secuencia presentando ejemplos de 5 épocas decisivas en la historia de este mundo. Leemos un capítulo en Génesis, capítulo 6, versículo 5. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Es decir, cuando Dios ve que la maldad de los hombres es mucha en la tierra, decide traer un diluvio sobre la tierra. Y escogió un profeta para anunciar la venida del diluvio. Creemos que fue Noé, pero no fue Noé, ¿no? En el libro de Judas, versículo 14, dice, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos, y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. El comentario bíblico adventista, el tomo 1, página 1088, dice que Enoc emitió una profecía en el acto sencillo y singular de nombrar a su hijo Matusalén, porque Matusalén, al traducirlo literalmente, significa cuando él muera, será enviado. Cuando él muera, será enviado, se refería al diluvio, es decir, cuando muriera Matusalén, entonces vendría el diluvio. Entonces, al final de este periodo, Dios levantó a otro profeta, esta vez un hombre llamado Noé, para aplicar la profecía a su propia generación. Y saben que Matusalén murió el mismo año del diluvio, dice el Diccionario Bíblico Adventista, página 774, la edición de 1979. Y también aparece en un librito que se llamaba Dones Espirituales, pero vamos a sacar la cuenta para ver si verdaderamente
Matusalén murió el año que vino el diluvio, y sería un punto más para creer en la inspiración del espíritu de profecía. Leemos, por ejemplo, dice Génesis 5:25. Dice, Matusalén tenía 187 años, es decir, tenía 187 años de edad, 187 años de haber nacido, cuando nació su hijo Lamec. Génesis 5:28 y 29 dice que Lamec tenía 182 años cuando nació su hijo Noé. Si nosotros sumamos 187 y 182, nos da 369. Y luego Génesis 7:6 dice que Noé tenía 600 años cuando vino el diluvio. Es decir, 369 más 600 nos da 969. Entonces era verdad que Matusalén murió el año que vino el diluvio. Y se cumple la profecía que cuando él muera será enviado. Cuando murió Matusalén, vino el diluvio. En el segundo periodo, Dios llamó a Abraham a ser profeta y le dio luz acerca del futuro. Génesis 15:13 dice, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. En Génesis 27 entendemos, dice la misma palabra de Dios, que Abraham fue profeta. Dice, ahora pues devuelve la mujer a su marido porque es profeta y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe de cierto que morirás tú y todos los tuyos. El preámbulo es que Abraham desciende a un país donde había alimento, porque en la tierra de Canaán, donde él estaba, escaseaban los alimentos. Y el rey de aquella nación, al ver la mujer de Abraham, que era hermosa, la tomó, pero Dios no permitió que él se llegara a ella, sino que se le reveló en sueño y le dijo, devuelve esa mujer a su marido porque él es profeta. Dios está diciendo que él era profeta. Cuando se cumple el tiempo de esos 400 años de esclavitud en Egipcio, entonces Dios levanta otro profeta, a Moisés, para hacer la aplicación respectiva. Ahora vamos a preguntarnos, ¿era Moisés profeta? Bueno, tenemos varios pasajes que así lo corroboran. Por ejemplo, Oseas 12:13 dice, y por un profeta Jehová hizo subir a Israel de Egipto, y por un profeta fue guardado. Y el que dirigió el éxodo fue Moisés. Pero hay un pasaje mucho más claro todavía, y está en Deuteronomio 34:10. Dice, y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Es el segundo periodo. Vamos al tercer periodo, a Jeremías, el exiliado. Se le mostró que el pueblo de Israel estaría cautivo en Babilonia 70 años. Así dice Jeremías 25:11. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto. Y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Cuando se cumplen los 70 años, al final de ese periodo, Dios levantó otro profeta, Daniel, para anunciar que el tiempo de liberación se acercaba. Estaba ahí. Daniel 9:1 y 2 dice, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que había hablado Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. A Daniel se le muestra otra visión mucho más importante. A Daniel se le muestra una visión y en esa visión lo llevan hasta el momento donde aparecería el Mesías en 490 años. Daniel 9:24 dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo.
Cuando ese periodo aparece, que concluye y Jesús entra en escena, Dios levanta a otro profeta, Juan el Bautista, para aplicar la predicción a sus contemporáneos. Y Juan presenta a Jesús como el Cordero de Dios, Juan 1:29. El siguiente día, Juan vio a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo señala y se lo muestra a la multitud que le rodea. Como quien dice, miren, este es el Cordero de Dios, es el que va a quitar el pecado del mundo. Pero a Daniel se le muestra todavía la visión muy importante. Todas son importantes porque han tenido un cumplimiento. Y eso nos garantiza a nosotros que si las profecías pasadas se cumplieron, la profecía que tiene que ver con nosotros debe cumplirse. Y la profecía más anhelada es la segunda venida de Jesús, el remanente. Usted y yo, nosotros anhelamos la segunda venida de Jesús, proclamamos la segunda venida de Jesús, trabajamos por la gente para que se preparen, acepten a Jesús, porque Jesús viene por segunda vez. Así que a Daniel se le mostró la profecía más larga de la historia. Una profecía que llega hasta el tiempo del fin. Nuestro tiempo nos abarca a nosotros. Daniel 8:14 dice, y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Todo buen adventista, bueno, y los que no son buenos adventistas también, conocen que la profecía comienza en el año 457 antes de Cristo. Y 2300 días se expresan en un lenguaje profético. Ezequiel 4:6 nos dice que un día en la profecía equivale a un año. Números 14:34 dice también que en la profecía un día equivale a un año. En Levítico 25:8 dice, y contará 7 semanas de años, 7 veces 7 años. De modo que los días de las 7 semanas de año vendrán a ser 49 años. Por lo tanto, los 2300 años llegan hasta 1844. Si la metodología de Dios es consistente, como su carácter es consistente, entonces en 1844 Dios tenía que levantar un profeta para aplicar el tiempo profecía a sus contemporáneos. Y Santiago 1:7 dice que el carácter de Dios es consistente. Dice Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. El carácter de Dios es consistente. Malaquías 3:6 dice, porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Israel, no habéis sido consumidos. Entonces, si el carácter de Dios es consistente, su metodología debe ser consistente. La pregunta es, ¿se levantó un profeta en esa fecha específica? Pues en diciembre de 1844, el día exacto se perdió en la historia, Dios actuó. Y en la casa de una hermana llamada Elizabeth Hines, en South Portland, un grupo de mujeres estaba orando. Y el espíritu de la inspiración descendió, comenzó a moverse en medio de ese grupo de mujeres. Entre ellas estaba una adolescente de salud quebrantada y de escasos 17 años. Ella y su familia habían sido defraternizados de la iglesia metodista por persistir en las ideas de Guillermo Miller con respecto a la segunda venida de Jesús el 22 de octubre de 1844. Ella también resultó chasqueada al no venir Jesús. Ahora Dios estaba movilizando para levantar un profeta que aplicara el tiempo profecía de Daniel 8:14 a su época. Y Helena Gould Hartman, más tarde Elena de White, una adolescente de salud quebrantada que pesaba solo 40 kilos, fue usada por Dios para llamar al remanente de los últimos días a preparar a un mundo para la segunda venida de su Hijo.
Durante su vida recibió unos 2000 sueños y visiones, escribió unos 25 millones de palabras sobre todos los temas para así ayudar al remanente a dar el último mensaje de amonestación al mundo. Y su ministerio duró 70 años. Murió el 16 de julio de 1915 a la edad de 87 años. Dos palabras: un remanente y un profeta. La tercera palabra es un cántaro, y tal vez usted se estará preguntando, ¿dónde va a entrar el cántaro en juego en este cuadro? Vamos a mirarlo. En Lucas capítulo 22, versículo 10, leemos que Jesús le dijo a sus discípulos: He aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare. Ellos encontraron al hombre, prepararon el lugar para la cena, comieron la cena, fueron al huerto de los olivos y Jesús fue apresado. Lo juzgaron, lo condenaron a muerte, lo crucificaron. Lo sepultaron, pero al tercer día resucitó. Y después de su resurrección se apareció a sus discípulos muchas veces. 40 días después les envió el Espíritu Santo. Y este suceso cambió la historia de la iglesia y cambió la historia del mundo. Nunca más el mundo volvió a ser igual desde que el Espíritu Santo fue enviado a este mundo, a los discípulos. Pero 60 años más tarde, de la cena en Jerusalén, Jesús se encuentra con uno de sus discípulos, Juan, el hijo de Zebedeo, en la isla de Patmos, en el mar Egeo, frente a la costa de Turquía. Y en una visión, Jesús lleva a Juan hasta el fin del tiempo y le dice que un remanente deberá identificarse. Y ese remanente debe guardar los mandamientos originales de Dios y debe tener el mismo espíritu que tuvo Juan, el espíritu de la profecía. Y escuchen una cosa, hermanos, en vez de una señal, un cántaro en el hombro, este remanente debe tener dos señales: los mandamientos de Dios y el espíritu de la profecía. Y yo quiero decirte en esta mañana con mucha alegría, con mucha satisfacción, que hay solo una iglesia en el mundo que cumple esta señal. Y esa iglesia es la Iglesia Adventista del Séptimo Día, a la cual tú y yo pertenecemos. En aquel tiempo fue necesario encontrar al hombre con el cántaro en el hombro y seguidlo. No se sabe el nombre del hombre, Amén, no se amén. sabe cuál era su profesión, su ocupación. Solamente debía llevar un cántaro en el hombro, y déjeme decirle que en aquel entonces el cántaro en el hombre era muy común. ¿Cómo fue que ellos encontraron al hombre que debían seguir? Indudablemente, el Espíritu Santo dirigió a los discípulos y encontraron a ese hombre. Y la orden era que al encontrarlo debían seguirlo hasta la casa donde él entrara para tomar la cena. Hoy es necesario encontrar el remanente que tiene las dos señales, que guarda los mandamientos de Dios y tiene el espíritu de la profecía. Y yo quiero decirte que yo encontré ese remanente hace 40 años. Y quiero decirte que no ha sido fácil. Ha sido una lucha ardua, agotadora. Hay momentos cuando dice uno, quiero tirar la toalla, pero entonces tú miras hacia atrás y te das cuenta que muchas personas vienen siguiendo tus huellas, especialmente nuestros hijos. Y Dios te da fuerzas para continuar adelante. En aquel tiempo se le dijo a los apóstoles: encontrarán un hombre que lleva un cántaro en el hombro, síganlo hasta el lugar a donde él se dirige, porque en ese lugar comeré la cena con mis discípulos. Y quiero compartir con ustedes un pensamiento muy solemne y con él voy a terminar. En este tiempo la orden es: busca un remanente que tiene dos señales. Guarda los mandamientos de Dios y tiene el espíritu de la profecía. Es necesario que sigas ese remanente, porque el lugar en donde me voy a reunir con ese remanente es el lugar donde comeré la cena con motivo de las bodas del Cordero.
Tú estás invitado, mi querido hermano. Yo estoy invitado, pero tenemos que hacer una preparación especial para ir con ese remanente a este lugar donde hemos de reunirnos con Jesús. ¿Te has preparado tú o me he preparado yo? Pues yo me estoy preparando juntamente con mi familia y yo espero que tú con tu familia, la gente que te rodea, tu iglesia, tu congregación, la que tú lideras, se estén preparando también y llegar a ese feliz momento, a ese lugar y escuchar la invitación de Jesús que te dice, venid benditos de mi Padre, heredad del reino, preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga en esta mañana, que nos dé un bello día y que Dios haga resplandecer su rostro sobre nuestras vidas. Mil bendiciones en este día.